De acuerdo. Entonces, corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo y nos habíamos quedado en el capítulo 22, ¿no es cierto? En el versículo 23. Y nada más como para recapitular, habíamos visto que desde el capítulo 22 y el versículo 15 en adelante se van a tratar al menos tres preguntas o algunas preguntas que le hacen al Señor Jesús a algunos grupos de los que habían en el momento, las denominadas sectas de judíos que habían en el momento, que no son otra cosa sino escuelas, formas de pensamiento de cómo comprender lo que se conoce como la antigua fe de Israel. ¿Sí? Entonces, la anterior vez habíamos visto que se había enrolado un poco con los sacerdotes y demás principales sacerdotes, ¿no es cierto? La anterior vez. La semana pasada veíamos una pregunta que le hicieron los fariseos a propósito de los tributos, ¿no es cierto? Y esta ocasión, Dios permita que terminemos de ver el capítulo 22, pero si no, al menos las dos siguientes preguntas, la que le hacen algunos saduceos, ¿no es cierto? Y la que le hacen otros fariseos también, ¿no es cierto? Respecto de los mandamientos y demás. Vale. Entonces, como de costumbre, si tenemos a la mano otras versiones, otras traducciones, sería buenísimo para que la podamos ir cotejando algunas cosas que convienen. ¿Sí? Entonces, bien, de pronto alguien por ahí se anima a ayudarnos con la lectura de Mateo 22 del 23 al 33. Si lo tienen por ahí, sería buenísimo. Leo, Leo, Sí, gracias. Gracias, papá. aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Perfecto. Entonces, como es de costumbre, quisiera, más de dicho, solo recapitular más o menos lo que se suele decir al respecto, ¿cierto? Y si es que ustedes de pronto igual conocen o han escuchado algo diferente a lo que voy a comentar, pues les pediría que igual nos compartan, por favor. A ver, lo primero que aquí vemos es una pregunta capciosa igual, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que le hacen parte, ¿cierto? De esto de que los saduceos no creían o no concebían en su ideología y el concepto de la resurrección, ¿de acuerdo? Entonces, vale la pena aquí hacer una aclaración. Cuando en este pasaje leemos o se habla en este pasaje de la resurrección, no estamos hablando del concepto, o sea, del literal del acto cuando la persona muerta resucita, ¿no? Sino que la resurrección es una forma de referirse a la eternidad, como nosotros decimos al octavo día, al Shmini Atzeret, a la eternidad, a la Jerusalén celestial, etcétera. Sí, a eso es a lo que se refiere aquí, que no creían en la resurrección. ¿Ya? Entonces, resurrección es otro nombre de la época para referirse al periodo de cuando ya el Señor reina y demás. ¿Sí? Cuando ya, como nosotros decimos, la menujá o la consolación, es otro nombre igual, llamar la resurrección. Entonces, no es que no creían en que la gente pueda resucitar, sino en ese periodo después del tiempo, ¿no? En lo que nosotros, les digo, conocemos como la consolación, el día octavo, el día del Señor, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces a eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, están hablando de eso. Y la pregunta en concreto surge a partir de un caso que le plantean los saduceos.
y que básicamente está hablando de lo que se conoce como la ley del levirato. Así se conoce esto. Es el término técnico, pero ¿a qué se hace referencia? Es a lo que está precisamente en Deuteronomio 25:5, creo que es, respecto de esta ley del levirato. ¿Qué es lo que ellos dicen? Si es que un hombre muere y casado, no, si un hombre casado fallece y no ha levantado descendencia, entonces puede, más bien, entonces el pariente más cercano, el hermano, debe casarse con la viuda y levantar descendencia. ¿No es cierto? Ese es lo que dice la ley, la norma, digamos. Entonces le plantean eso, dicen eso, y después le plantean el caso de una persona, de una mujer que tuvo 7 esposos, precisamente en aplicación de esta disposición del Señor. ¿De acuerdo? Y la pregunta capciosa es, ¿no es cierto?, en la resurrección, ¿vale? Por eso les decía que no están hablando de cuando resuciten, ¿no?, sino en la resurrección, como si era en el periodo de, ¿ok? En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta que el Señor les dice es, en la resurrección ni se casarán ni se dan el casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿De acuerdo? Entonces le da esa primera respuesta. ¿Qué es lo que normalmente se suele explicar o cómo normalmente se ha solido entender esto? De la siguiente manera, tal como lo dice, ¿no es cierto? Es decir, no hay problema de quién haya estado, de cuántas veces se haya casado en pocas palabras, ¿no es cierto? La persona, porque cuando llegan al cielo, o cuando llegan a la eternidad, a la resurrección, a la consolación, pues resulta que son como los ángeles. Entonces, lo que normalmente se suele decir es, como los ángeles significa asexuales, ¿no es cierto? Que ya no hay esto del matrimonio, no hay familia, sino que ya ser como los ángeles significa ser neutros, ¿no? Que no se enamoran, no crean familias, etc. Y con eso se soluciona el asunto, ¿vale? Entonces, hay algunos que incluso van un poco más allá, diciendo que puede ser una pregunta contradictoria, ya que si se dice que no creen en la resurrección, entonces, ¿cómo le preguntan algo respecto de la resurrección? ¿No es cierto? Y tendrían toda la razón. Entonces, esto es más o menos lo que se explica, ¿cierto? En el sentido de que la respuesta del Señor Jesús a esto significa que en el cielo, pues no va a haber familias, en pocas palabras. No va a haber familias porque seremos como los ángeles, es decir, asexuales, ¿no es cierto? O sea, no habrá hombres ni mujeres como tal, sino que todos serán hermanos y tal, ¿no es cierto? Y la siguiente parte, lo que dice la respuesta es porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, ¿no es cierto? Vale, entonces, no sé si compartimos todos o de pronto algunos otros ha escuchado alguna otra explicación al respecto. ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Hemos escuchado tal vez alguna otra explicación por ahí? ¿Están vivos? Sí, ¿no? Si podrían decir al menos por el chat sería buenísimo. Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están vivos? Sí, sí están vivos o eso. Sí, Estamos, sí estamos vivos. Ok, estamos vivos y atentos. vale, Sí, sí estamos. Ajá. ok, ahora, vale. Entonces, la pregunta era, de lo que acabamos de decir, ¿de pronto han escuchado o hemos escuchado alguna otra explicación de esto, alguna otra enseñanza? De pronto como para compartirla y estar al tanto, quiero decir. O más o menos lo que acabé de decir es de manera general lo que normalmente se suele decir. Sí, sí. Generalmente desde los institutos bíblicos o desde los centros de educación, generalmente se hace énfasis a lo que dice precisamente en Deuteronomio 25:5 y en adelante. Ahí se llama el matrimonio levirato. Y eso significa pues que muerto el hermano, marido de una mujer que no haya levantado descendencia, el hermano le sucederá y así. Entonces, ¿qué es la explicación que se da? Simplemente se reduce a aquello que, como dice el Señor, como le dice el Señor Jesús, que
al morir y el resucitar o en la resurrección seremos como los ángeles. Es decir, que allá no habrá aquello de hombre y de mujer, sino que seremos simplemente seres. Nosotros aquí en la tierra nos diferenciamos entre hombre, mujer, mujer, hombre, y ahora están saliendo otras cosas más. Pero eso es aquí en la tierra. Allá dicen los teólogos, será simplemente como los ángeles, es decir, seres asexuados, que no habrá hombre, mujer, no habrá absolutamente nada. Esa es la teoría que más se difunde a partir de esto, ¿no? Y es lo que se enseña también en los centros de educación teológica. Pero yo puedo preguntar, Sí, por favor. pero en una parte de la Biblia, no sé en dónde dice que el niño será de 100 años. Entonces, ¿cómo es que no vamos a ser todos ángeles? No entiendo. ¿Podría explicar eso? Ya, ahí vamos, a eso vamos. Entonces, sí, antes vamos por partes. Entonces, lo que ha dicho mi papá, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, digamos, para los demás hermanos, ¿no? Muchas gracias, papá. Tal vez hemos escuchado alguna otra explicación, tal vez entre los demás hermanos, alguna otra explicación de esto. Sí, si la conocemos, no dudemos en compartirla, porfa, para estar al tanto. De que esta pregunta de los saduceos que le hacen al Señor Jesús es como decir una pregunta capciosa que que ellos se la inventaron de esto de la mujer con siete maridos. No necesariamente, al parecer ese caso sí sucedió, pero no nos adelantemos. Bueno, Por eso les quisiera preguntar y si podemos participar por el chat o por el micrófono sería buenísimo. Tal vez hemos escuchado alguna otra explicación de este pasaje. O sea, más que alguna enseñanza, ¿no? Románticamente en el mundo se dice, bueno, en el cielo nos veremos. Si ya se acaba aquí la vida, en la segunda venida nos veremos en el cielo. Entonces el problema es que esas palabras suenan tan fáciles de decir, pero claro, existen casos un poco diferentes que no es tan fácil. En el cielo nos veremos. Y como si se casó 7 veces en el caso en el que ponen en la Biblia, ¿no? Ujú. Vale, ok. Entonces, de acuerdo. Entonces, aquí hay una cosa que quería compartirles, que les voy a anticipar así. Al parecer hemos entendido mal la pregunta por mucho tiempo. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Voy a compartir la pantalla para tratar de esquematizar lo que tengo en la mente, ¿ya? Entonces, sí, ahorita estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, ok. Entonces, vamos a ver. Primero, hay una premisa que el texto mismo nos da. Bueno, vale la pena decir, este pasaje se repite tanto en Marcos como en Lucas. ¿De acuerdo? Entonces, es un pasaje importante. Entonces, primero, el antecedente que nos dan es que entonces, antecedente, pongámosle con la antecedente 1, por así decirlo. Antecedente. ¿Vale? ¿Cuál es el antecedente que nos dan? Los saduceos, ¿no es cierto? Nos dicen. ¿Y qué nos dicen de los saduceos? En el versículo 23, ¿qué dice? Dicen que ¿qué? No hay resurrección. No hay, No hay resurrección. No hay resurrección. Ok, esta es la premisa. Entonces, preguntémonos un momento, o también yo me pregunté en su momento, ¿por qué nos darán esta información aquí antes de comenzar? ¿Ya? Dicen que no hay resurrección. Entonces, aquí lo primero que debemos aclarar es esto. ¿Qué entendían o qué se entendía por resurrección? ¿Ya? ¿Sí me siguen? sí. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿qué entendían por resurrección? Y lo que entendían y se entiende por resurrección es como un sinónimo. ¿Y se está escribiendo? Aquí así. Sinónimo de la vida eterna, ¿no es cierto? El cielo, como le solemos decir, ¿no es cierto? O la consolación, ¿no es cierto? El día octavo, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya? A eso es a lo que se refiere. Entonces, en pocas, los saduceos decían, no hay vida eterna, no hay esto del cielo, no hay la consolación, no hay el día octavo. Eso no existe. ¿Ya? A eso se refiere, según los saduceos.
Una vez más, no se referían al acto de que alguien de la muerte se pueda levantar, porque la misma ley dan ejemplos de eso. Ya, varias personas que resucitan. Lo que ellos negaban es la resurrección como concepto teológico referente a la vida eterna, el cielo, el octavo día, la consolación. Ya, eso es lo que ellos estaban negando. Ahora, ¿por qué le plantean esta pregunta? Entonces, la pregunta, vamos a verlo, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta? ¿No es cierto? La pregunta textual que ellos las hacen es, en la resurrección, que ya sabemos a qué se refiere, le voy a poner como un asterisco, ¿no? Que ya sabemos a qué se refiere. En la resurrección, ¿de quién? O sea, más bien sería, esposa de quién será una mujer que estuvo casada con siete, Esto. eh, con 7 varones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta básicamente es la pregunta, ¿no es cierto? Pero aquí básicamente hay una premisa aquí previa, hay una pues premisa, ¿no? Hay una cosa previa aquí y me voy a tomar un poquito más de tiempo para que lo veamos. Esta es la pregunta como tal. Pues lo voy a señalar con otro, con alguna cosita para que lo veamos. Esta es la pregunta. Vale. Ahora, hay una cosa que nos dice Moisés, ¿no es cierto? Ellos dicen, Moisés, ¿qué dice? Moisés dijo, si alguno muriera y tal. Entonces, Moisés dijo, ¿no es cierto? La que se denomina la ley del levirato. Así se conoce. Todo lo que dice que si un hombre fallece y no deja descendencia, su hermano podrá casarse con la viuda para que levante descendencia. ¿Cierto? Entonces dice, Moisés, por decir, prescribió la ley del levirato. O sea, Moisés, entiéndase, la Torá prescribe la ley del levirato. ¿No es cierto? Nos seguimos hasta ahí. Ay, caramba, se movió. Vale. Esto es lo que está previo, ¿no es cierto? Le cuentan esa historia de la mujer con sus 7 esposos, ¿no es cierto? Y le dicen, en la resurrección, esposa de quién será. Entonces, normalmente se ha entendido como lo siguiente. ¿Cómo se ha entendido? Lo voy a poner con este color. ¿Cómo se ha entendido esta pregunta? Cuando ellos resuciten, ¿de quién Será será esposa. ella, en el caso particular, esposa? ¿No es cierto? Ella, ya, en el caso particular, esposa. ¿Ya? ¿Sí? Hasta ahí seguimos. Esto es lo que normalmente se ha entendido, ¿no es cierto? En el caso particular, cuando ellos resuciten, eso es lo que se ha entendido. Cuando ellos resuciten, ¿de quién será ella, esta del caso, en particular esposa? Pero creo que esta, y lo que me he dado cuenta, es que más bien no es eso lo que están preguntando. Porque si no, no tiene mucho sentido la respuesta. ¿Ya? Ahora, me voy a saltar un ratito a la respuesta. ¿Ya? Le voy a poner con otro color. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta dice, en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles. De acuerdo. Esa es la primera parte de la respuesta, ¿cierto? Y tiene la segunda, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos siguiendo y más o menos he tratado de esquematizar lo que está ahí dicho, ¿no es cierto? Entonces, esta pregunta, la que está aquí en verde, ¿no es cierto? La hemos entendido cuando ellos resuciten, ¿de quién será ella esposa? Entonces, a partir de la respuesta, se ha entendido que en el cielo, en la resurrección, etcétera, en la consolación, las personas no van a tener sexo, ¿no es cierto? No van a ser masculino y femenino, no van a ser hombres y mujeres, sino que van a ser todos hijos de Dios, como los ángeles, es decir, asexuales, es decir, no va a haber familias, ¿ya? Pero esto, como bien lo notó mi mamá, tiene una pequeña particularidad, que en Isaías se anuncia que cuando el Señor venga en la resurrección, habrá niños y que no habrá abortivos y que el viejo será, pero, o sea, que los días serán muy, muy largos. Entonces, ¿cómo? ¿Ya? Entonces aquí está la cuestión.
Y lo que parece ser es lo siguiente, y quisiera que prestemos mucha atención. La pregunta no debe ser entendida así, ¿ya? Si no, les voy a poner otro color para que lo veamos, ¿sí? La pregunta se puede entender mejor de la siguiente manera. En la resurrección se aplicará la ley del levirato. ¿Me explico? Esa es la pregunta. No sé si lo notamos, ¿sí? Pero ahora quisiera explicarme un poquito más de por qué me parece que esta es la pregunta que está en el fondo, ¿ya? No está hablando, una vez más, no está hablando del caso en particular, ¿ya? Sino está preguntando de algo más general, ¿ya? Entonces, la pregunta se debería entender. En la resurrección, ¿se aplicará la ley del levirato? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una cosa. ¿Qué sostiene la ley del levirato? ¿Qué implica la ley del levirato? Algo muy simple, que alguien muera. Ah, Pequeño detalle. Entonces, el razonamiento detrás de los saduceos es, si tú me enseñas y si tú sostienes la resurrección, y sabemos que en la resurrección se va a aplicar la Torá, resulta que la Torá tiene la ley del levirato. Y la ley del levirato se aplica cuando alguien muere. Entonces, si tú crees en la resurrección, tendría que aplicarse la ley del levirato en la resurrección. ¿Sí o no? ujú. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que está detrás. Entonces, fíjense que es una pregunta, otra vez, es una pregunta muy complicada. Claro. Porque en últimas está atacando en pocas palabras, lo que detrás de incluso de esto podemos ver, es la siguiente, que es la tesis, digamos, de los saduceos. Que lo que los saduceos estarían sosteniendo es lo siguiente. La Torá se aplica únicamente en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que está detrás. Y también negan la resurrección. Exacto. Entonces, con eso se niega la resurrección. Entonces, con eso se niega la resurrección. Entonces, por eso es que nos ponen arriba. Acuérdense que los saduceos niegan la resurrección. ¿Ya? O sea, por eso nos ponen los escritores del Nuevo Testamento, los escritores de los Evangelios, nos ponen este anuncio, esta advertencia. Al lector se le advierte y se le recuerda, por si acaso pasen 2000 años y ya no hayan saduceos. ¿No es cierto? Suponiendo hayan pasado 2000 años y no hayan ya saduceos, acordémonos que los saduceos dicen que no hay resurrección, entendiéndose, la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues ahí entendemos que la pregunta de fondo, muy en el fondo lo que están diciendo es imposible la resurrección porque la Torá tiene normas que aplican solo a los vivos, a este mundo, esta realidad. Y si tú me quieres sostener la resurrección, tendrías que sostener que la Torá se aplique en su totalidad, aún en la vida eterna. Ejemplo, sosténme o demuéstrame que en la resurrección se aplica también la ley del levirato. Fíjense, es una pregunta peliaguda, una pregunta muy complicada. Entonces, una vez más, no está hablando, y aquí le voy a tachar para que digamos, no está hablando de el caso particular, ¿ya? Sino está hablando del caso general, ¿ok? Entonces, no está preguntando de cuando ellos resuciten. Cuando estos 7, estos 8 resuciten, ¿qué va a pasar allá? No, lo que le está preguntando en el fondo es, tú que sostienes esto, significaría, tú que sostienes la resurrección, significaría que allá la gente muere. Sí, sí. Claro, porque si se aplicaría la Torah en la vida eterna, ¿para qué está la ley del levirato? Eso es una ley obviamente para acá, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo que ellos querían es demostrar con eso que no hay resurrección, en el sentido de lo que estamos hablando, del octavo día, etcétera. Sí, sí nos dimos cuenta. Quisiera hacer una pequeña pausa hasta ahí para corroborar de que he sido lo suficientemente claro. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O de pronto nos perdimos en algún momento?
Pero, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos confusos? Yo tengo una pregunta, pero si la Torá fue traída desde el cielo por el Señor, esta ley a la tierra, entonces, ¿cómo se aplica en el cielo y en la tierra? Ya, ahí vamos. Otra vez, no nos adelantemos, ¿ya? Primero veamos esto. ¿He sido lo suficientemente claro? Sí, allá voy, mamá, pero sí, todo este razonamiento que he querido compartirles, ¿se ha entendido? ¿He sido claro? ¿Sí? ¿No? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Sí, mi hermano Josecito. Estamos de acuerdo, Sí, estamos claros. sí, está claro. Y a la hermana Sunita le vamos a decir la presidenta del curso porque ella creo que habla por todos. Sí. De acuerdo, entonces, ok. Por la hermana Sanita, es como que si le estoy escuchando a los demás, ¿ok? Vale, entonces, estamos claros, de acuerdo. Entonces, nada más para que veamos que una vez más, ¿sí? Porque esto es lo importante del caso. Ya, por eso les decía, a veces para explicar estos pasajes se enfocan en la respuesta. Y resulta que para dar la respuesta el Señor Jesús hizo todo este razonamiento. Es decir, ustedes no me están preguntando cualquier cosita, ustedes están yendo más en el fondo. Pero ese razonamiento, digamos, ese análisis que hace el Señor Jesús, que hizo Dios mismo, no está escrito. O sea, no nos viene en Mateo. No viene, no viene ahí. Exacto. Entonces, nos ponen solo la respuesta. Y por eso les digo, una vez más, Mateo y los evangelios parecen ser hechos y escritos con un cierto sesgo, para que no todo el que lea entienda, sino solo aquellos que conocen ciertas cosas. Por eso es que cuando personas que con muy buena intención y todo leen esto y tratan de entenderlo, no lo logran y dicen lo que entienden. Porque es que hay algunas otras cosas que están detrás que cada vez estoy más convencido cuando lo leo de que fueron puestas a propósito. ¿Ya? O sea, fueron puestas a propósito para que no se lea la primera o para que solo aquellos que tenemos, como Dios bendito nos ha permitido a nosotros, tener algunas cosas previas y demás, podamos darnos cuenta de estos pequeños detalles. Porque si no, le atinamos a cualquier otra cosa. Y ahí sí, como se dice, no damos en el blanco, sino que damos cerquita, pero no damos en lo que debería ser. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, como les digo, si nos acompañaron hasta aquí, hemos tenido ya ganado el 50% del examen, ¿cómo se diría, no? O sea, hemos tenido ya la mitad del asunto, ¿ok? Que es desembrollar qué mismo nos está preguntando, ¿ya? Entonces, por eso esto es como que si fuera como les digo, esto es una pregunta muy complicada y es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan cuando nos hacían en el colegio, en la universidad, estas preguntas de opción múltiple y resulta que ponían y se suelen llamar así, ¿no? Distractores, ¿no? Entonces resulta que este tema del caso y todo eso en realidad es un distractor. Es un distractor, porque no está preguntando sobre eso. Bueno, pudieron preguntar desde el principio la cosa directamente, pero no, se fueron un poquito por las ramas para maquillarlo el asunto y le lanzan la pregunta. ¿Ya? Porque, como les digo, es una cosa muy complicada que en el fondo está preguntando, ¿la Torah se aplica en el cielo y en la tierra? ¿Sí o no? Y si se aplica también en el cielo, explícame la ley del levirato, porque eso supone que alguien se muera. Fíjense, eso es lo que está diciendo en el fondo. Vale, ahora sí vamos a la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todo lo que hizo, se nota que hizo el Señor Jesús para responderle la pregunta. Entonces, no es nomás decir, bueno, en la resurrección, esposa de quién será. Entonces, imagínense que el Señor Jesús decía, no, del primero, o no, del último, no, o que decía algo como lo que se entendía. No es que en el cielo no hay familias. Resulta que decir cualquiera de esas cosas se contrapondrían con un montón de cosas que dice la misma Biblia. Y lo que debemos saber es que en el cielo, en la resurrección, en la consolación, en el día octavo, en el día postrero, que es otro nombre, ¿no? En el día postrero, va a haber familias. Es algo que lo sabemos. Va a haber familias. ¿De acuerdo?
Porque eso fue el objetivo del Señor. Incluso, basta con leer Génesis 1. El primer mandamiento que aparece en la Biblia es el de vayan, multiplíquense, ¿no? Vayan, multiplíquense, llenen la tierra. Y eso lo dijo antes de que el Adán peque. Fíjense. Así que, y como también lo recuerdo mi mamá, en Isaías 50, si no estoy mal, por ahí está este pasaje, que incluso creo que en algún momento se llega a leer en alguna Haftarah, no lo estoy muy claro, pero se llega a leer esto de que el niño será de 100 años y no habrá abortivo. No habrá abortivo. ¿Ah? No habrá abortivo, la niñez durará 100 años y el viejo, llenará sus días. Entonces eso significa que habrá vida eterna y habrá familias. Habrá familias, porque la familia es un concepto divino. Fíjense. Entonces, lo que debemos saber nosotros es que habrá familias cuando nos demos allá. Ahora, la respuesta. Ahora, la respuesta que se ve aquí en Mateo, entendiéndole como hemos entendido la pregunta, ahora sí se entiende por qué les dice esto. ¿Ya? Ahora sí se entiende. Entonces dice, fíjense, por eso les dice el 29, ustedes se equivocan, erráis, les dice. Ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ya? Y aquí está el problema. Entonces, parecería que con esta respuesta me estaría yo mismo contradiciendo, ¿no? Porque clarito dice que no se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, resulta que aquí hay una ambigüedad en el español. Aquí hay una ambigüedad en el español. ¿Quiénes no se casarán? Con qué pronombres podemos conjugar así? Los ángeles. ¿Ellos o quiénes? ¿Ustedes? ¿Quiénes? Porque puedo conjugar así el verbo y cuadra, no. Ustedes no se casarán o ellos no se casarán. O todos no se casarán, que es una suerte de ellos, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿quiénes no se casarán? Los ángeles. ¿Quiénes? Ellos no se casarán. En griego dice así, ellos no se casarán ni se darán en casamiento. ¿A qué se refiere? Ellos, o sea, lo que está diciendo en pocas palabras, en el cielo no se van a dar estos casos. Eso es lo que está diciendo. En el cielo, ellos, o sea, estos 7 que tú me preguntas, no se van a estar casando dando en casamiento, porque van a ser como los ángeles. Entiéndase, ¿qué significan los ángeles? No sexuales, que no mueren, pues. ¿Ya? ¿Sí? Porque los ángeles no tienen la misma naturaleza que los seres humanos. ¿O sí? No, los ángeles no mueren. ¿Ya? ¿Me explico? Los ángeles no experimentan lo que nosotros, con el envejecimiento, el desgaste, una enfermedad y tal. A eso se refiere. Entonces dice, en la resurrección, y aquí vale la pena aclararle, ellos, le voy a poner en mayúscula para que nos quede. Ellos, ¿cuáles? Estos casos no se darán. Es lo que quiere decir. En la resurrección, ellos no se casarán. Y de pronto, si ustedes pueden ver en alguna otra traducción, de pronto pueden verle cómo dice ese versículo. ¿Ya? Porque en algunas, porque por ejemplo, les cuento, acá en el español hay esto que se llama el sujeto tácito, ¿ya? Que significa que no hace falta que esté el sujeto de la oración. Ustedes saben, ¿no? Verbo, sujeto, predicado. ¿Cierto? Verbo, sujeto, predicado. ¿Cómo es sujeto, verbo y predicado? ¿Cierto? Estoy diciendo al revés. Sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Entonces hay algunas oraciones que no hace falta que aparezca el sujeto de la oración. Por ejemplo, si digo yo voy a bañarme, ¿no es cierto? Yo voy a bañarme. Yo es el sujeto, voy el verbo y a bañarme el predicado, ¿no es cierto? Eso es como un sujeto que está ahí presente, ¿ya? Explícito se llama. Pero puedo también decir la misma oración sin sujeto y solamente digo voy a bañarme. Se entiende, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. Esa es una cosa que hay en el español. Resulta que en otros idiomas no lo hay. ¿Vale? Por ejemplo, y aquí mi Biblia es bilingüe, la que tengo es bilingüe, y en el versículo en inglés pone, ahí sí tienen que poner el artículo, es digamos el sujeto. Y adivinen qué sujeto ponen. They. ¿Sí? Que los que saben
en inglés, ¿no es cierto? Y un poco de quichua y arameo y hebreo, saben que Bey significa ellos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, fíjense, acá mismo les dice, in the resurrection, they neither marry nor given in marriage. ¿Ok? Entonces dice, en la resurrección, ellos ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Sí? Significando que estos casos en la resurrección no se van a dar. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles, es decir, de otra naturaleza. En otras palabras, no se va a aplicar así la ley del levirato porque allá la gente no se muere. ¿Me explico? ¿Sí? Y ahí se entiende lo que les dice lo siguiente. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ok? Entonces fíjense que lo que está ratificando es eso. La gente cuando es salva, no muere. La muerte no le aplica. ¿Qué significa? Y ahora imagínense, ¿qué significa que la gente no muere? En este sentido del estado civil, como nosotros le conocemos. ¿Qué significa? A ver, pregunta más sencilla. ¿Qué pasa cuando alguien estando casado muere? ¿Cómo queda la persona viva? Viuda. Viuda. Viuda o viudo. Pero ¿qué pasa si Cambia de estado. es que la persona nunca muere? ¿Pero qué pasa si uno de los cónyuges nunca muere? Sí, pues, Sigue casado, ¿no es cierto? Ah, exacto, o sea, se aclara. Nosotros aquí en la tierra, digamos, cuando el esposo o la esposa fallece, ¿no es cierto? Nosotros cambiamos de estado civil de viudo. Pero resulta que espiritualmente hablando, el esposo está durmiendo o la esposa está durmiendo. ¿O no? Lo que significa que está en oportunidad de que cuando venga la resurrección, seguirán estando casados, porque sigue habiendo familia. ¿O no? Porque es que nunca se murió. ¿Me explico? Pequeño detalle, ¿no es cierto? Ahora, de pronto esta redacción de aquí de Mateo es un poco confusa, pero la buena noticia es que este pasaje se repite en Lucas y el amigo Lucas, ¿no es cierto?, es mucho más claro. Y podemos ver en Lucas 20:27, ¿ya? Entonces vámonos un ratito a Lucas, saltémonos unos años de estudio, ¿no es cierto?, porque eventualmente llegaremos allá, pero en Lucas 20, ¿no es cierto?, Lucas 20:27, a ver, ¿dónde está? Lucas, sí, Lucas 20, estoy en el 19 con razón. Lucas 20:27, ¿no es cierto? Está el mismo pasaje en adelante. Y nos saltamos a la parte de la respuesta. Y dice el 34, fíjense, que cuadra y que coordina con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Dice el 34, Lucas 20:34, ¿no? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, que es lo que aquí vemos con el ellos. ¿De acuerdo? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, entiéndase, la resurrección, y la resurrección, ahí está, ¿no es cierto? Dentro de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es del ellos, ¿de acuerdo? Dice, ¿por qué? Porque no pueden ya más morir. Ahí está, ven lo que le estaba diciendo. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Clarito, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Fíjense, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Ya? Fíjense, ahí está la respuesta, que estaba un poco más sencilla, pero no quería saltarme directo a Lucas, que es muy claro, que básicamente resumen esto. La resurrección, ellos, es decir, en la resurrección no se va a dar este caso porque la gente no muere. En ese sentido son como ángeles. Y segundo, resulta que sí existe algo llamado resurrección,
porque Dios le llama, y en las Ds de la zarza, Dios le llama, a Dios se denomina a sí mismo como Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo se va a llamar Dios de muertos? Están muertos, es que para ellos están vivos, para Dios están vivos, lo que significa que ellos van a resucitar y van a entrar en la resurrección y todo lo demás. ¿Me explico? Entonces, fíjense, a eso se refiere esta pregunta. Ahora, aquí debemos aplicar una cosa, que de pronto nos puede quedar en el aire, comprender una cosita. Y es que la pregunta que quedaría es entonces, ¿se aplica o no se aplica? Entonces, ¿para qué está la ley del levirato? Que era lo que preguntaba mi mamá, ¿no? Entonces, si es que la ley está para aquí en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Porque debemos saber, la ley vino del cielo, por eso dice fue entregada. No es que se inventó aquí Dios, no, la Torah existe, existía en el cielo y Dios nos la reveló, nos la entregó. Sí, por eso es que dice Torah Natan Lan, el Señor nos entregó una Torah, ya nos dio la Torah. ¿De dónde? Del cielo. ¿Vale? Ahora bien, la cuestión es, ¿por qué se incluye esta ley del levirato? ¿Ya? ¿Cuál? Porque aquí hay que ver una cosa. ¿Cuál es el objetivo de la ley del levirato en esta tierra? Exacto. Preservar la descendencia. Que en términos espirituales, ¿cuál es? No. En términos espirituales, ¿qué es? ¿Perdón? Y continúe la vida. Exacto. Lo que dirían las hijas de Zelofejat, ¿se acuerdan? ¿Por qué se debe perder el nombre de uno de los hijos de Israel? ¿Me explico? Pero resulta que eso era visto porque la gente moría. Y porque y porque podía ser que alguien quede sin descendencia, con lo cual su nombre se pierde. Pero cuando la gente ya no se muere, el objetivo al que apuntaba esta ley se está cumpliendo. Fíjense, porque el objetivo es que no se pierda el nombre de una persona, de un salvo, que no se pierda. Pero como la gente ya no muere, pues ese objetivo se cumple todavía más. ¿Me explico? Entonces, porque no hay que verle la ley, el procedimiento, si se quiere, el mishpat como tal. ¿Me explico? El procedimiento se aplicaría aquí bajo las condiciones actuales. ¿Vale? Es como lo mismo, es como lo mismo por decir, que es parecido a decir, ¿no? Que es lo que dicen hebreos respecto de Yehoshua siendo sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ser relevado cada cierto tiempo porque moría, pero siempre hubo un sumo sacerdote. Pero en cambio resulta que en el cielo no hace falta esa sucesión porque hay uno que vive para siempre. Pero la norma de haber siempre sumo sacerdote es la que se cumple. Pero el procedimiento que regulaba ese objetivo, acá es diferente que el del cielo. En la ley del levirato, ¿cuál era el objetivo? Una vez más, el objetivo era que no se pierda el nombre de un hijo de Israel. Aquí estaba sujeto a muerte, que la persona se pueda morir y que antes de morir no haya dado descendencia. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, que se pierda el nombre, se permitió la ley del levirato. Pero ya en el cielo, como la gente ya no se muere, ya no hace falta esta ley del levirato porque el objetivo se cumple directamente. ¿Me explico? Entonces, fíjense que es un razonamiento muy, muy, muy profundo. ¿Ya? Y por eso le dice, ustedes ni siquiera han leído el pasaje de la zarza. Básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por eso quería hacer todo este razonamiento y tomarme un poquito más de tiempo para que notemos lo que está detrás. Porque otra vez les comento, normalmente la gente o los demás, bueno, quienes estudian y demás, suelen quedarse con esta parte de aquí. Entonces trabajan a partir de la respuesta. Y hemos visto que no es lo más provechoso. Porque la respuesta es apenas una parte, es la parte final del todo el razonamiento. Y fíjense que más bien Dios nos ha permitido encontrar que la riqueza estaba no en la respuesta tanto, sino acá, en la pregunta. Fíjense. Entonces, por eso es muy importantísimo que cuando nos planteen alguna pregunta o alguna cosa, entendemos bien qué nos están preguntando. ¿Ya? Y les pongo un ejemplo, que es el más evidente, y para ir terminando con esto, y siempre cuando no haya más preguntas, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes del caso de la rebelión de Coré? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que se suele, cómo comienza ese pasaje? Que Coré coge a unos cuantos, ¿no es cierto? Un montón de gente y les dice, ya basta de ustedes, hijos de Leví, ¿no es cierto? Estamos aquí, todos somos santos, estamos en medio del pueblo, ¿por qué solo ustedes dos, por qué solo ustedes están al frente? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Que está en Números 20, si no estoy mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje? Entonces, Moisés, ¿qué les dice? Ustedes no están levantándose contra nosotros, ustedes están levantándose contra Dios. ¿Se acuerdan? Moisés hace un razonamiento similar. Ustedes no están cansados de nosotros. Lo que quieren es ustedes dirigir al pueblo, porque ustedes saben que Dios nos escogió a nosotros. Y cuando ustedes se levantan, no se levantan contra nosotros, sino contra Dios. ¿Me explico? Entonces, ese es el asunto. Una vez más, con estas preguntas, con estos pasajes que vemos aquí, lo que se aprende, lo que debemos aprender en cuanto a metodología es esto, a, a, a darnos el tiempo para comprender bien la pregunta y no sacar conclusiones a partir de la respuesta, sin haber comprendido bien qué le estaban preguntando. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo? No entendí bien la pregunta y ya comienzo a interpretar la respuesta. Una cosa media complicada. Que yo, por ejemplo, y esto les cuento porque eh, desde la facultad a nosotros nos enseñaban precisamente este tipo de problemas. Y cuando encuentro este tipo de cosas en la Biblia, pues todavía es algo más hermoso. Algo más hermoso y que nos invita a todos, no a otra cosa, sino a pensar. A pensar. Y fíjense, esto es algo hermosísimo. Por mucho tiempo en las iglesias, incluso hasta ahora, se invita, o más dicho, se invita poco a la gente a que reflexione, a que piense, ¿no? E incluso mucho se practica esto de, no, al pueblo hay que darle ya comidito, lo más fácil, ¿no? ¿Para qué meterse en líos? Lo más fácil. Y no, lo que aquí vemos es que los apóstoles y el mismo Señor Jesús, cuando nos enseñan estas cosas, nos quiere hacer pensar. Es decir, miren, fíjense ustedes, los mismos apóstoles no nos dan la cosa ya comidita, nos dan todavía con un poco de trabajo para que nosotros nos pongamos ahí, como decir, tomemos las cosas en serio y digamos, nos centremos en ver qué mismo se dijo hace 2000 años, ¿no? Y ver que esto está tan vigente ahora, ¿no es cierto? Como cuando fue dicho, ¿sí? Entonces, fíjense, porque, y esto además es una respuesta muy, muy profunda, muy fuerte, ¿vale? En contra de alguien que sostenga que Dios no viene, que es en el fondo, que es algo que es también si se quiere, es una juca, es un hoc, es un estatuto, ¿vale? De lo que se conoce como proyecto del Señor, la brid, la salvación, etcétera, la resurrección. Dice el apóstol Pablo, porque como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Si no hubiera resurrección, si Cristo no murió y no resucitó, ¿qué dice? En vano es nuestra predicación, en vano todo, apague y vámonos. Somos los más dignos de conmiseración. Exacto, somos los más dignos de conmiseración si es que no pasa esto. Queda, perdón Josué, queda algo que puede ser a lo mejor inquietud. Si esa pregunta podría persistir un poquito en el sentido de que finalmente aquel ejemplo que le plantearon, si hubo una mujer que tuvo 7 maridos, allá en la eternidad, ella va a ser esposa de quién? O va a haber la constitución de otras familias. Porque puede darse el caso, como habla Pablo, dice la mujer muere o el marido muere, ella queda en libertad de casarse con otro. Entonces, uno puede pensar, bien, pues esa persona tuvo 2 maridos o tuvo 2 mujeres o quizá otros más. Inclusive por divorcio, hay cuantos que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, luego conocen al Señor, se hacen cristianos y todo eso. Entonces uno pudiera pensar y decir, bueno, allá en la eternidad,
este caso en particular, si el hombre tuvo 3 mujeres con las que se casó, ¿con cuál de ellas va a vivir allá? ¿O todos esos matrimonios realizados acá quedan en nada y allá va a formarse nuevas familias? ¿O cómo queda eso? Que podría quedar todavía flotando una especie de duda y que sí valdría la pena aclarar. Claro que sí, y es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, que digamos sería lo que queda, ¿no? Y hay una respuesta, y la respuesta que creo que es la más general y digamos que les puedo dar ahorita es depende. ¿Sí? Antes de darle el paso a Carmita. Creo que depende, por lo siguiente, porque no todos los casos son iguales. Primero, este caso que plantean aquí es muy extraño que se haya dado, ¿sí? Es posible que se haya dado, pero digamos es un caso muy exagerado. Así que, en todo caso, dependería. Segundo, lo que nos dice precisamente Lucas es que, a ver, ustedes están, es como que si les dijera, ustedes están presumiendo que todos estos son salvos. Primero habría que ver si es que los que caben dentro de esto son salvos, o sea, la situación de cada uno. Porque puede darse como lo que bien reguló Pablo, que haya matrimonios de yugo desigual, pero no por muchas razones, ¿ya? Porque de hecho la familia es una institución muy variable, ¿no? Que lo ideal es que sean dos salvos, pero no siempre, ¿ya? Entonces habría que ver. Entonces dice, ojo, y ahí el asunto es, los que alcanzan la resurrección son los que son dignos de punto uno. Entonces, los que son salvos, en pocas palabras, los que son salvos, exacto, los que están injertados en el Señor, esos son los que alcanzan resurrección, ¿vale? Entonces, punto uno, entonces habría que ver en cada caso que se dé si es que los dos cónyuges son salvos. Y segundo, si es que, como el caso que se suele poner, ¿no? Vienen de divorcios, de cosas así, un poco de desorden, y al final los dos se convierten, pues habría que verlo. En últimas, lo que diría yo no me arriesgo a decir algo, porque ni el Señor mismo lo dijo, pero lo que sí podría decir así, vista general, muy general, es que depende de cada caso. Dependería, al menos yo digo, de cada caso. De cada caso. Yo no me atrevo a decir qué pasaría en ese caso, porque incluso les pongo un caso más crónico, digamos, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de qué pasaría con el propio patriarca Abraham o Jacob. ¿Me explico? Que tuvieron más de una esposa, al menos Jacob tuvo 4. No se diga del rey David, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿vale? Entonces, no se diga Salomón o de alguna cosa así, o de Ana y Elcana, por ejemplo, que tenía también otra esposa, ¿no? Entonces, pero aún en estos casos, por ejemplo, aún en estos casos, ahí me da un poco de luz precisamente estos, porque, por ejemplo, se nota en la Biblia, en la Torá mismo, que a quién le reconocían como esposa y a quién se le reconoció como esposa. Entonces, por ejemplo, de Abraham, así tuvo un hijo con Agar, así estuvo casado, igual después de que Sara murió, la esposa siempre fue Sara. Con Isaac y Rebeca no hay problema. Y lo mismo de Jacob con Raquel. ¿Vale? Entonces, más allá de todo eso, hay siempre en algunos casos a quien se le reconoció y a quien, a pesar de que haya habido desorden, a quien se le consideró esposa, ¿ya? Entonces, para tomar algunos parámetros que nos pueden guiar, ¿sí? Pero en últimas yo diría todo esto, pero en general depende, depende. Depende del caso, depende de la familia, porque no todos vienen de esto, digamos. Además de otra cosa, que como tal, la ley del levirato actualmente casi que está en desuso, ¿no? Casi que está en desuso, pero digamos, más allá de esto, lo que sí hay esto es como lo que hoy llaman familias disfuncionales, ¿no? En donde incluso tienen varios casamientos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que ver incluso, por eso les digo, habrá que ver a quién se le reconoció como tal, como esposa y tal, y incluso si es que se divorciaron, pues ya no es la esposa. Si quedó viudo, el caso creo que más fuerte es cuando quedan viudos, ¿no? Cuando quedan viudos, incluso Pablo le toca regular ahí. Le dice, si quedas viudo y pues no tienes del don, pues vuélvete a casar.
Ya, y si las viudas quedan jóvenes, pues que se vuelvan a casar, o sea, porque más vale eso que se estén quemando. Entonces ahí habría que ver, pero ojo que esas regulaciones son regulaciones circunstanciales que también dependen de cada caso, que también dependen de cada caso. Entonces no es como que se va a dar un tema de bigamia, alguna cosa así en el cielo, ¿no? Es nada más como para dar esos parámetros. Pero en últimas, yo digamos, en todo caso no me preocuparía. No me preocuparía de qué pasa. No creo que es una preocupación nuestra por la sencilla razón de que a nosotros no nos corresponden últimas de ese juicio. Porque en últimas, si hubiera un caso que para nosotros es muy complicado, muy fuerte, de bueno, ¿no? Y a mí, en últimas, ¿qué gano yo diciendo si con el uno o con el otro? En un caso que, híjoles, fuera así, muy evidente, muy complicado. Pues en últimas, a mí no me corresponde ese juicio. El juicio, esa decisión la tomará el Señor. Y ahí dirá, en estos casos se procede de esta manera y ya. ¿Sí? Pero lo que debemos comprender es que en el cielo hay familias, en el cielo habrá familias. ¿Sí? Así que eso. Sí, pero es una pregunta igual un poco complicadita. Sí. Carmita, que está con la manita levantada. Shalom, shalom a todos. Yo quería justamente como que la pregunta del hermano Manuelito es algo que, como dice él, queda flotando, ¿no? Y creo que la reflexión que has hecho es, si bien no da una respuesta definitiva, porque en verdad no es posible poder hacerlo, pero pues bueno, sí está bien. Con todo, hubiera querido que podamos leer Génesis 38, donde es la única vez donde se aplica esta ley, ¿no? Y justamente para ver qué pasó. Entonces voy a leer unos pocos versículos. Resulta que Judá, el patriarca, dice, descendió a un varón adulamita y vio allí a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. El patriarca se espera que es de la línea de Judá, según las promesas, se había de manifestar la esperanza de Israel. Y él se va y se casa con una cananea. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, concibió otra vez y llamó su nombre Onán, volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Shela, y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, o sea, han pasado muchísimos años. Judá está viviendo fuera de la Torá, y en este punto parecería imposible que se pudieran cumplir las promesas. Y quizás esa ley del levirato Dios la ordenó para este caso específico. No sé si se hayan dado otros casos, la Torá no lo registra, pero previendo Dios lo que podía suceder, como en este caso, Dios puso esa ley, ¿no? Y entonces Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Hashem, y Hashem lo hizo morir. Fíjense que habíamos leído que una de las respuestas que Dios enfatiza frente a esta pregunta que están haciendo los saduceos es, ¿acaso no habéis oído que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos? No va a levantarse en la regeneración. Este era malo a los ojos de Hashem. Y el Señor, qué raro, ¿no? Porque ahí le traducen, le quitó la vida, pero el verbo que usa ahí es matar, ¿no? Que Hashem mató a él. Y dice que Dios es Dios de vivos, no es Dios de Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia.
¿Por qué le dijo? Pues estaba aplicando la Torá y se acordó, ¿no? Y dijo, pues levanta descendencia. La idea era preservar la descendencia. Entonces, de la línea de Judá se espera que Tamar y Onán tengan un hijo, pero Onán también tenía corazón malo, porque pues la circuncisión no le llegó. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, y desagradó a los ojos del Señor lo que hacía, y a él también el Señor lo mató. O sea, él tampoco se levantará en la regeneración. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shela, mi hijo, el tercero, ¿no? Porque dijo, no sea que muera él también. El corazón de Judá también estaba prendado del mal, ¿no? Entonces dijo, no, no me voy a quedar sin hijos. Y dijo, no sea que él muera como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, murió la hija de Súa, que de propósito ni siquiera se menciona su nombre, la que estaba casada con Judá, que tampoco debe estar en la regeneración. Pasaron muchos días, murió la hija de Súa, mujer de Judá, y después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Shela y ella no era dada a él por mujer. Y vio a Judá y la vio Judá, perdón, y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás para llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré un cabrito del ganado, de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Judá dijo, ¿qué prenda? Ella dijo, tienes tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió. He aquí que de Tamar continúa la genealogía para el Mesías, ¿no? Judá de Tamar. Entonces, bueno, ya la historia más adelante, pero quizá Dios dio esa ley tan particular porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. O sea, estos no son los que iban a entrar en la genealogía y finalmente es necesario introducir esta ley para que vean que a pesar de que el camino estaba como torcido, Dios iba a hacer lo que había dicho. Entonces, no sé si se aplicaría en otras circunstancias, pero de manera particular parece estar diciendo Dios, o sea, si ustedes leyeran atentamente el pasaje, no tendrían que hacer esas preguntas. Estos no se levantarían en la regeneración y si los saduceos no fueran circuncidados sus corazones, tampoco. Así es. Y el otro caso también donde se aplica la ley del levirato es con Ruth, la moabita. Ah, sí, verdad, sí, verdad. Claro, y ella pasó también entra en la genealogía, o sea, siempre por preservación de esa línea que había de manifestar el Mesías, que de cualquier manera Satán capaz que estaba trabajando para torcer, pero Dios estuvo ahí con esta Torah, con esta instrucción, haciendo posible que lo que él había dicho se manifestara. Y el tema era lo que tú dijiste, preservación de la descendencia, del nombre, ¿no? Entonces ahora en Yehoshua HaMashiach, de quienes hemos tomado nombre todas las familias de la tierra, pues ya no es esto necesario. Entonces el Ruach guiaría y ya no, yo creo que ya, como tú dijiste, ya está fuera de aplicación, inclusive en este tiempo, porque ya no es necesario. Aunque más bien en este tiempo la pregunta es si llegara a pasar, ¿no? Si llegara a pasar, la pregunta sería, ¿y por qué no? ¿No? O sea, si se dan las condiciones para. Ah, podría ser, ¿no? Pero yo pienso que Dios la planeó en ese punto, ¿no? Por la respuesta que da. Yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y yo me he provisto una descendencia, una línea de genealogía para manifestar
la hora que había de ser manifestada con la venida de Mashiach, ¿no? Entonces, quizás eso era más importante que cualquier otra cosa, pero claro, si se diera, pues pasa, ¿no? Pasa. ¿Por qué no se podría? Sí, así es. Muchas gracias, Carmita y Papa, por los comentarios. Fíjense que precisamente son preguntas bastante complejitas. No, no son tan fáciles de responder y que las respuestas, de hecho, y por eso incluso se comprende por qué estos incluyen el Evangelio, porque estas preguntas son precisamente para comentarlas en congregación. No es para escribir un libro, en realidad. Los textos del Evangelio y demás son para leerlos en congregación, porque se despiertan estas dudas. Y Dios quisiera, y Dios permita que algún rato podamos hacer esta dinámica en presencial y poder ver sus facciones, sus gestos, todo, y seguramente habría más preguntas y tal, porque para eso es la Biblia, para que alguien lea y otros pregunten, se intervenga y tal. El Internet nos da la facilidad, pero Dios quiera que algún rato también lo podamos hacer por vía presencial, porque ahí se aprovecha muchísimo más también esto. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, espero haber sido lo suficientemente claro. No obstante, quizá tenemos por ahí alguna otra pregunta. Y si no, creo que podemos seguir con una mentira. De pronto tenemos alguna otra pregunta y si no, podemos seguir, pero a nuestros respectivos lugares de descanso. ¿Sí? Tal vez alguna inquietud que haya quedado por ahí. No sé, Josué, si es que es posible esto, una pequeña, no reflexión, sino añadidura. Alguna vez este tema lo conversábamos y decía, pero aquel se casó 3 veces y se divorció o algunas cosas así. Y entonces, ¿y cómo es aquello de que lo que Dios unió no lo separe el hombre? Y entonces un pastor dijo, justo, lo que Dios unió. No todos los matrimonios son unidos por Dios. Muchas veces los matrimonios son quizá un arranque de emoción, algún arranque pasional quizá entre un hombre y una mujer, y muchas veces puede ser inclusive hasta un acto de obligación o simplemente de responsabilidad, pero no todo matrimonio puede ser considerado como lo que Dios ha unido. Entonces, lo que hace pensar es que también si una persona pasó con 2, 3, sea hombre, sea mujer, bueno, Dios sabe cuál fuese realmente su esposo o su esposa. Y Dios preservará precisamente eso. Ujú. Sí, yo creo que ahí mismo te respondiste. Sí, básicamente es eso. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el matrimonio se refiere únicamente a la ceremonia y no necesariamente, o incluso pensamos que el matrimonio mayormente se refiere a la consumación y resulta que no solo, son elementos que forman parte de lo que se llama esta institución del matrimonio, pero en realidad lo que funda el matrimonio, que se acuerdan que era lo que vimos cuando hablábamos precisamente de esto, de cuando habla de Jesús y el divorcio, ¿no? Y era precisamente esto de que en el principio no fue así. O sea, en Reshit no es así. O sea, cuando un matrimonio está fundado en el Reshit, que es el Señor y Joshua, pues la gente no se divorcia. La gente se divorcia cuando no está bien cimentada. Como diría mi papá, cuando Dios no los ha unido. Mayormente por eso se dan los divorcios. Hablando ya desde el punto de vista cristiano, digamos, bíblico, ¿ok? ¿Por qué se producen los divorcios? Porque es que pues, no estaban unidos por Dios. Estaban unidos por la ceremonia, estaban unidos por el vínculo físico, pero no por Dios. Entonces les unía un compromiso social, les unía un compromiso, no sé, carnal, un compromiso de hijos, lo que sea, pero Dios no les unía. Así que cuando hay un matrimonio que no está unido por Dios, cualquier rato se rompe esa cosa. A diferencia de los matrimonios que son unidos por Dios, que eso sí dura. ¿Sí? Entonces a eso precisamente se refiere esto. Entonces, y por último, nada más como para ir finalizando la idea,
habrá casos, y estoy seguro, habrá casos complejos que no se nos ocurra, que hayamos visto por ahí, como este, ¿no? Hubo una persona que se casó 7 veces y aparentemente todos eran salvos. Y allá, ¿cómo se hace? ¿No? Entonces, bueno, como les decía, el primer filtro es saber quién mismo era creyente o no, quién mismo fue salvo o no. Y aparentemente los que van quedando en el camino a veces, o parecería que la tendencia es que quienes se van quedando en el camino son los que no son salvos. ¿Ya? Punto uno. Y punto dos, finalmente para fines de la resurrección habría que ver y Dios mismo determinará si alguno de ellos fue el legítimo esposo o esposa. Y ya. Sí, Dios decidirá. En última instancia. ¿Sí? Así que es eso. Y en últimas, lo que sí les quisiera invitar es que no nos corresponde a nosotros el tema de decir, este es el esposo, o con este, o con este sí, o con esto no. Porque en últimas estamos tratando, si ustedes se dan cuenta ahí, estamos tratando con el tema de quién es salvo y quién no. Y eso es un terreno que a nosotros no nos corresponde. Así que por eso es lo que decía que esta decisión en últimas le corresponde a Dios. Nosotros también, al menos podemos asumir algunas cosas, pero afirmar categóricamente algo respecto de este es algo, este no es algo, pues eso no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Así que eso, básicamente, con todo, lo que quería precisamente es que podamos visualizar, y por eso lo intenté hacer de una manera muy, muy gráfica, el problema que hay detrás, y de cómo se puede comprender de una manera distinta lo que el Señor Jesús dijo hace 2000 años, ¿no? Y que nos recuerda y nos enseña, sobre todo, que Él mismo es el dador de la ley. Él mismo la dio y Él sabe cómo funciona. Porque si fuera cualquier persona que ha aprendido la ley, pues puede trastrabillar en alguna cosa. Pero no es lo mismo aquel que ha aprendido, aquel que la hizo. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando Dios mismo como el autor, no como alguien que aprendió y tal, ¿no? Sino como, no como alguien que estudió mucho tiempo y se hizo un experto en la materia, ¿no? Él es el autor. Pues aquí está hablando el autor de la cosa. Y él sabe cómo funciona, ¿sí? Eso básicamente. ¿De acuerdo? Entonces creo que con eso hemos terminado por hoy, ¿sí?